¿sí? Puede convertirse en una molécula cargada, un radical libre. Y los radicales libres, pues definitivamente nos generan un sinnúmero de problemas, como por ejemplo el envejecimiento celular. También intentan oxidar, ¿no es cierto?, moléculas que tengan dobles de enlace en su composición. Y claro, además también está asociado a que gracias o por culpa de los radicales libres se desarrollan un sinnúmero de cáncer, por ejemplo, o también tiene de alguna manera influencia en lo que es hipertensión, diabetes, es decir, que a los radicales libres se les asocia como los responsables de un sinnúmero de enfermedades degenerativas. Y por tanto, en el cuerpo es importante que haya entonces alguna reacción que permita la destrucción de este H2O2 para evitar que se convierta en un radical libre. Y es por eso que la catalasa aquí hace un papel fundamental, porque si no fuera por esa enzima no podríamos hacer la descomposición o destrucción del H2O2. Entonces, en la guía de prácticas ustedes debieron haber visto la reacción precisamente donde interviene la catalasa. Y decía entonces que el sustrato de esta reacción, ¿cuál sería? El sustrato. Verán que el sustrato, como habíamos visto en la clase anterior, es la molécula sobre la cual la enzima hace la actividad. Era que el peróxido lo convertía en una molécula de agua y en una molécula de oxígeno. Ya, entonces en esa reacción, ¿cuál ha sido el sustrato? Si les pregunto, ¿cuál es el sustrato de esta reacción? Exacto, el H2O2, que es el peróxido de hidrógeno, es el sustrato. Y la catalasa es la enzima que actúa sobre ese sustrato. Y si les preguntáramos cuáles son los productos, ahí también lo que mencionó la compañera, ¿no es cierto? El oxígeno y el agua. Ahora que vamos a hacer la práctica, vamos a podernos dar cuenta que es visible, uno puede apreciar que la reacción se está dando porque efectivamente hay un burbujeo y en ese burbujeo están escapando entonces las moléculas de oxígeno. Y si se generan moléculas de oxígeno, ¿qué pasa? Implícitamente sé que también en el tubo se formó agua. Entonces cuando yo veo aparecer un burbujeo en esa reacción, me doy cuenta que efectivamente está ocurriendo. Y lo que vamos a hacer sobre todo es verificar la velocidad, cómo afecta el pH y la temperatura en la velocidad con la que ocurre esa reacción enzimática. ¿Ok? Bien, también de pronto deben haber leído y revisado acerca de dónde a nivel de órganos, en dónde se encuentra elevada la presencia de catalasa. Muy bien, en riñones y en hígado. Esos son los lugares a nivel de órganos en donde se encuentra en gran cantidad o está en cantidades elevadas. Luego también seguramente podemos decir que también hay algo de catalasa en el tejido conectivo, en el tejido epitelial, pero en bajas cantidades, digamos, y nulo en el tejido nervioso. Entonces miren que sí podemos decir dónde hay mucho, poco y nada, ¿ok? Eso en cuanto a nivel de órganos. Y ahora a nivel celular, cuando preguntamos a nivel celular estamos preguntando en qué parte de la célula, ¿no es cierto? A nivel celular, ¿en dónde se encuentra la catalasa? En los peroxisomas y mitocondrias. Muy bien, perfecto. Se encuentra en los peroxisomas y en las mitocondrias. Y en los eritrocitos y los citosomas. Claro, ¿y por qué será? Porque los eritrocitos no tienen mitocondria, entonces sería algo no adecuado pensar que pueden estar en los mitocondrias de los eritrocitos cuando estos no tienen. Entonces, ¿dónde le toca estar en este caso? En el citoplasma. Muy bien, perfecto. También resulta que cuando se lee acerca de la catalasa deben haber encontrado detalles de su estructura. ¿Sí? ¿Qué decía de la catalasa? Tenía 4 grupos hemo y cada uno tenía de un grupo de hierro. Ya, entonces eso quiere decir que si menciona la compañera de 4 grupos, eso quiere decir que es una proteína tetramérica, según lo que menciona la compañera, es una proteína tetramérica. Y si quisiera ser más específico, diría que es una metaloproteína, porque también menciona que en su composición se necesita la presencia de hierro, ¿no es cierto? Se necesita que el hierro esté presente para que la catalasa pueda actuar. Entonces, sería una metaloproteína que tiene 4 subunidades, ¿no es cierto? Estas subunidades se deben estar interactuando o interaccionando por medio de enlaces no covalentes.
y, como mencionó, con hierro. Pero recordemos que cuando mencionamos el hierro hay que puntualizar en qué valencia está, porque el hierro tiene dos valencias, ajá, más 2 y más 3. Entonces, ¿con qué valencia está aquí? ¿Seguro? Más 3, no más 3. Ok, bien. Entonces, déjenme revisar. Sí, en estado de oxidación más 3. En la molécula de hemoglobina es cuando está en más 2. Ok, bien. ¿Qué más podríamos mencionar? ¿Qué más? Déjenme ver. Un organismo aeróbico. ¿Perdón? Y es un organismo aeróbico. Digamos que trabaja en condiciones aeróbicas. Ajá. Cuando vimos nosotros la tabla en la semana anterior, una tabla donde se presentaba el valor de KM, veíamos que si bien la KM estaba un tanto alta, no tenía valores bajos de KM. Y uno puede decir que esta enzima es específica, obviamente, para trabajar con el sustrato, pero relativamente, entre comillas, no tiene tanta afinidad a su sustrato. ¿Por qué? Porque la KM no tiene un valor tan bajo. Pero digo relativamente porque si probásemos a la catalasa frente a otros sustratos, podríamos ver que ese es su mejor sustrato, o sea, con esa tiene que actuar, o sobre ese sustrato tiene que actuar, con otros daría valores mucho más altos de KM. Entonces, pese a que en la tabla yo veo un valor alto y digo, no ha sido tan afín, porque no es un valor tan bajo, es el mejor dentro de todos los sustratos con los que podría trabajar catalasa. ¿Ok? ¿Qué más? En cuanto a como muchas enzimas pueden ser inhibidas, ¿qué pudieron revisar acerca de la inhibición de la catalasa? ¿Qué encontraron acerca de la inhibición? ¿Con qué tipo de moléculas la actividad de la catalasa se puede inhibir? Pero como moléculas, cuando hablamos de inhibidores pensamos en fármacos, pensamos en antibióticos, pensamos en moléculas. Puede ser, sí. Hay otro fármaco también, se llama bleomicina, que es utilizado para tratar cáncer también. Perfecto, también sí, los triazoles también se utilizan como inhibidores de la catalasa. Venenos también como el cianuro. Entonces hay varias moléculas que pueden inhibir la actividad de la catalasa, ¿sí? Y claro, sabemos que si las enzimas son proteínas, puede pasar que en el cuerpo de alguna persona, por algún problema genético, no se logre codificar, o mi cuerpo no logre codificar para poder producir o fabricar la enzima catalasa. Y si mi cuerpo no puede hacer esa codificación genética y por tanto no tengo catalasa, eso va a generar un problema. ¿Cuál sería el problema de alguien que no posea catalasa? No puede. Acatalasemia, ajá, muy bien. Entonces la acatalasemia vendría a ser, digamos, la deficiencia o la ausencia de la enzima catalasa para poder hacer la destrucción del H2O2, ¿cierto? Bien, se podrá hacer una prueba, digamos, sencilla, no tanto de laboratorio, sino algo sencillo a nivel de un consultorio, por ejemplo, o en un laboratorio para poder efectivamente ver que hay problemas con catalasa. Sí hay una forma. Si ustedes recuerdan, antes, hace años, se utilizaba mucho el peróxido de hidrógeno para desinfectar heridas, ¿sí? Antes era muy común que cuando te hacían una curación y estabas, por ejemplo, con alguna herida expuesta, sangrante, te colocaban H2O2 para desinfectar. Y quien haya tenido la oportunidad de ver eso seguramente vio que había un burbujeo bastante prominente, ¿no es cierto? Se formaba como una espuma de color blanca. Y producto de esa reacción se veía que, claro, se desinfectaba, la sangre hacía ese burbujeo y después ya empezaba la cicatrización.
Entonces, si es que nos acordamos de este experimento con una persona que no tuviera catalasa o que tuviera deficiencia de catalasa en su cuerpo, cuando se le colocaría el agua oxigenada, ¿debería haber reacción o no? No debería haber ese burbujeo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no está eliminándose o produciéndose el oxígeno y el agua, pero el oxígeno es lo que se ve en el burbujeo prácticamente. Entonces, de esa manera, uno se daría cuenta que algo está pasando, porque si no hay reacción con H2O2 y no hay ese burbujeo, hay problemas. Y además también resulta que la coloración de la sangre también te da como un indicio del problema, porque así se coloque H2O2 sobre la sangre debería seguir siendo de color rojo, pero cuando se coloca, se hace la reacción con H2O2 y la persona no tiene catalasa en su cuerpo, la sangre se hace de color marrón, como café. Entonces es algo que uno no espera, ¿no? Entonces ahí se da cuenta que hay problemas con esta catalasa. ¿Ya? Muy bien, entonces es clave revisar eso. Creo que con eso entonces hemos revisado los principales puntos, ¿sí? También había una parte que decía que la vitamina era un cofactor de la catalasa, pero no estoy segura si era la vitamina C, no, la vitamina B6 o B2. Bueno, como cofactores, cuando hablamos de cofactor como tal, tendríamos que más bien pensar en un ion con carga positiva, es decir, en un catión. Porque si hablamos de cofactor, entonces tenemos que pensar en el ion. En cambio, si me hablas de la vitamina como tal, eso sería coenzima. Entonces habría que revisar bien esa información porque de lo que hay en reportes, en papers y en documentos, es que necesita un cofactor, no una coenzima. Entonces no podría ser una vitamina y cofactor aquí, sino tiene que ser un ion con carga positiva. Muy bien. Ahora sí, entonces vamos a hablar del procedimiento como tal, ¿no? Primero vamos a evaluar el tema de la temperatura. Para esto, cada grupo tiene que tener 3 tubitos de ensayo y rotularlos, ¿no es cierto?, como tubo 1A,